Entramos de cheo na primeira destas conversas do Xacobeo Peregrinas, así que voulles presentar xa as mulleres que nos acompañan, que veñen dos ámbitos máis diversos, dende as ciencias ata as letras. Espido Freire, ben a coñecen, unha gran escritora imprescindible dende que con 25 anos gañou o Premio Planeta, aínda ninguén superou iso, Espido, unha muller viaxeira que goza de amosar e de compartir nos libros e nas redes sociais eses lugares que visita e a súa reflexión sobre eles. O seu último título, Tras los pasos de Jane Austen, tamén ten moito de viaxes e de paisaxes tras a vida da escritora británica, pero ela, por exemplo, ten feito e escrito sobre o Camiño de Santiago. Benvida a Santiago, Espido. Boas tardes, moitísimas grazas. Es un placer encontrarme aquí contigo e con mis compañeras. Conversa que tes moito que contarnos. Con nós tamén María José Alonso, catedrática do Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da USC. Creou nesta universidade un grupo de investigación pioneiro en España no ámbito da nanomedicina e nos sistemas de liberación de fármacos e vacinas. Eso que tanto oímos falar dende hai polo menos un ano, non? Ten dirixido e coordinado 67 proxectos de investigación dos que xurdiron 22 invencións protexidas a través de patentes internacionais, a maior parte delas transferidas á industria. Todos lembramos o seu traballo pois para a Fundación Bill Gates, non, cunha vacina nasal feita con nanotecnoloxía, unha muller que recibiu infinidade de premios, entre eles a distinción Rei Jaime I, a medalla ao mérito na investigación en educación universitaria. Boas tardes. Boas tardes. Todo un lujo estar aquí, Un encantada, placer de verdad. aquí. E tamén con nós Lucía Freitas. Lucía remexeu as ciencias, a arte e as letras, todo para aplicalo á cociña. Forma parte do Grupo 9, ten unha estrella Michelin, traballou en Nova York ou en Xapón ou por España en diferentes lugares, do Can Roca, Mugariz, restaurante Tapies de la Seu d'Urgell en Mallorca, pero apostou por Compostela para abrir os seus restaurantes, a Tafona e Lume. E hoxe, aparte de participar aquí, tesnos unha sorpresa, non? Unha pequena tapiña, sí. Unha pequena sorpresa. Bueno, imos situarnos antes de nada porque, claro, evidentemente aquí estamos dúas galegas de Compostela, que somos Lucía Maiseu, e dúas mulleres de Euskadi e de León. Pero Espido, moitos non saberán, eu non o sabía, que teu pai e túa nai son galegos os dous e ti pasaches a infancia facendo dende Euskadi a Compostela o camiño para diante e para atrás, non? Sí, mis orígenes y, bueno, mi nombre, mis apellidos lo delatan, ¿no? Son gallegos, son de la provincia de Coruña. Y estoy además muy orgullosa de ellos, porque me han permitido además una forma de enfrentarme al mundo genuinamente gallega, una aproximación a la muerte y el sufrimiento y al trabajo y a la idea de que las cosas llegan cuando llegan, pero mejor ir trabajando mientras tanto, ¿no? Que yo he encontrado principalmente en esta tierra. Y efectivamente, para mí estábamos siempre regresando a Galicia, ¿no? El gran anhelo de los emigrantes era siempre regresar a su tierra, y así han hecho mis padres, y todos los años volvíamos y seguíamos la ruta del sol. Donde el sol se hundía en el mar, allí era donde estaba la casa de los abuelos. Y con el tiempo escribí Hijos del fin del mundo, era la tercera vez que realizaba el Camino de Santiago, esta vez la hice desde Roncesvalles hasta ese fin de la tierra, por eso somos hijos del fin del mundo, ¿no? Y para mí el hecho de ir enlazando cuál era mi tierra de nacimiento y la tierra en la que yo me eduqué, que es Euskadi, con una lengua tan antigua y tan rica, pasar después por toda la zona mesetaria, también con la lengua que nos sirve muchas veces de vehículo, ¿no? El español, el castellano, con toda su construcción también de historias y de literatura, y llegar a la tierra de los padres y de los abuelos, con su idioma, con el gallego, con toda la poesía que ha destilado. Era un viaje a la infancia, pero era también un viaje por las palabras. Y entre eso he vivido siempre, entre contar historias, entre el recuerdo, entre las palabras y entre descubrir todo aquello que nos trae nuestro entorno. Ten unha preciosa anécdota con Galicia, porque ela naceu en León. O que eu sei, así, a grosso modo, un parente, cando ti preparabas a selectividade, lévate a Compostela, estás 3 días e volves xa cunha residencia onde quedar a estudar. Foi así. Bueno, es muy curioso, estamos hablando del año 1986, o sea, llevo ya aquí muchos años.
y 76, perdón, 76, muchos años, ya perdo la cuenta. Y resulta que sí, yo estaba en León, obviamente cerca de Galicia, pero no había pisado Galicia, nunca había estado en Galicia. Y casualmente unos tíos míos que venían del País Vasco y pasaban por León y venían a ganar el jubileo, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, yo estoy pensando en estudiar farmacia, lo lógico era ir a Salamanca, digo, pero en Santiago también se puede estudiar farmacia y nunca estuve en Santiago, me hace muchísima ilusión ganar el jubileo con vosotros. Entonces me apunté, no preparé la selectividad, pero bueno, no me fue mal, me apunté al viaje y llegué aquí y quedé fascinada, absolutamente enamorada de Santiago. Y tanto fue así que en los 3 días que estuvimos hasta reservé alojamiento ya para venir aquí decididamente a estudiar la carrera de farmacia. Y mira por dónde, pues aquí estoy, a 40, más, ya no sé cuántos años más tarde, 40 y tantos años más tarde, casi medio siglo. Bueno, Lucía Freitas é compostelá, como a min. Eu creo que somos os menos, porque Santiago é unha cidade de acollida de moita xente de fora, non? Pero o difícil no teu caso, despois de ir por tantos lugares de formación, era non marchar, non? Decidir apostar e decir, quedo en Compostela e monto aquí os meus negocios, Lucía. Bueno, eu marchei con 19 anos, tiven hasta os 27 que me deu a morriña, que todos temos, e que chega antes ou despois, e foi cando decidín retornar á terra e abrir o restaurante con 27 niños. Eu sei, Lucía, que estiveches nun restaurante que estaba abrindo en Nova York, non, colaborando con eles, coñeciches ben pois como funcionaba esa parte do mundo. Estiveches en Xapón, ali deixaches unha impronta importante para as mulleres que nos podes contar, pero que che aportou a ti a multiculturalidade, coñecer outros lugares, coñecer outras culturas na cociña e na maneira de ser? Bueno, a min cambioume a vida, porque sí que é certo que se estou onde estou é porque deixei unha vida detrás dos fogos, literalmente, non? Levaba 9 anos sen salir da cociña, non? Xurdiu o proxecto de asesorar un restaurante que ia abrir en Nova York e para min abriuse o mundo, non? Tiven que superar moitos medos porque para min era sair, non? Sair e montar algo de cero, non? En unha cidade como Nova York, pero eso me valeu para reforzarme, para coñecer mundo, e foi o punto de partida, non? Dali chegou Xapón, teño moitísima vinculación con ese país, teño a miña segunda nai que lle chamo, que é Mari Watanabe, que foi que me descubriu, que é unha persona vinculada ao mundo da gastronomía que comeu fai anos no meu restaurante. Sabía o meu soño que era poder viaxar a Xapón, no? Daquela ainda non había salido nin a Nova York. Prometeume levar e 2 anos máis tarde sonou o teléfono, me dixo que me ia levar e dende aquela todos os anos vou un par de veces, fago eventos con mulleres, ponencias, talleres, móvome moito por provincias, a verdade que é apaixonante a cantidad de conexión que temos con Xapón, non? Membro do honor, que é unha asociación de mulleres de WIC, Women in Gastronomy, que é a primeira asociación de mulleres vinculadas ao mundo da gastronomía que xurdiu en Xapón, gracias a Mari, gracias a que nun evento que dimos falei un pouco de que MEC, Mulleres en Gastronomía, que é unha asociación a nivel España, pois un pouquiño azucei ou plantei esta semente para que elas que se unan, non? Porque ali ainda o teñen un pouquiño máis difícil que a nós. A verdade é que xurdeu WIC é unha asociación fermosísima, porque ademais vincula mulleres de cociñeiras, productoras, nutricionistas, xente vinculada con artesanía. Estou desexando que isto todo pase porque teño unha visita pendente a Xapón. Claro, é que non sempre traemos, tamén levamos, que é bonito, non? Pois chegar ali, contar unha experiencia que eles creen esa asociación de mulleres. Mira, hai unha frase maravillosa que di María Xosé, porque estamos falando un pouco de aproveitar as culturas, a multiculturalidade, non? María Xosé dixo outro día: no meu laboratorio quero homes e mulleres e persoas de distintos países. Por qué? Efectivamente, yo creo que es el entorno de trabajo no solamente más agradable porque se está aprendiendo continuamente de
de la cultura y del modo de pensar de otra gente de otros países, sino que a nivel de ciencia yo creo que la creatividad está altamente ligada a ese entorno que se crea multicultural. Y bueno, yo soy de las que pienso, en ciencia de hecho, es muy difícil hacer una carrera científica si no has invertido 3, 4 o 5 años en un país extranjero. Y yo considero que eso está bien que sea así, que sea prácticamente una exigencia, porque esto nos abre las mentes y nos hace, sin duda, más creativos a todos. Sí. Espido creo que é a viaxeira nata, non? Encántache viaxar, Sí. Compartilo, porque, bueno, hai distintos tipos de viaxeiros, non? Eu son das que conto e gozo con que alguén vexa comigo eso. Ti tes viaxado soa e tes viaxado, pois, con máis xente, non? Como gozas máis? Mira, yo salí por primera vez de mi casa para viajar sola con 14 añitos. Sí, no sé. Y fue porque en aquellos momentos se me presentó la oportunidad de cantar en la misma compañía que Josep Carreras, y por lo tanto mi voz era lo que me permitía viajar. Es decir, no era el turismo, no era... En aquellos momentos viajaba con una autorización policial, pero mis padres se quedaban en casa, con un ojo llorando y el otro alegre porque pensaban que me iba a tener una oportunidad. Y desde ese momento, lo comentaba esta mañana con mi madre, se plantó ahí una semilla que ya no acabó. A ellos les gustaba mucho viajar, dentro de las posibilidades habíamos viajado mucho por España, pero yo descubrí que esa capacidad de resolver conflictos que tiene un equipo lo más variado posible también se da cuando tú atraviesas culturas distintas, sociedades distintas e incluso países o pueblos que están en apariencia muy cercanos, que da la impresión de que conocías, pero que preparan, hacen, resuelven las cosas de otra manera. Entonces, eso fue una lección con la que yo volví y no olvidé nunca, y como tú, para mí era importante contarlo. Primero lo contaba a mis amiguitas, después lo fui contando a través de relatos, después cuando empecé a trabajar con medios de comunicación de otra manera, y ahora lo hago a través de las redes sociales y a través de los viajes que cuando era seguro viajar, llevaba a cabo viajes literarios, rutas que tenían que ver con la cultura, en las que acompañaba como anfitriona a una serie de viajeros. El viaje en colectivo, el viaje en común y el viaje en grupo es una experiencia que a veces se ha quedado un poco oscurecida por los viajes de manada, ¿no? Es decir, esos viajes en los que a veces os da la sensación de estar cumpliendo únicamente una agenda. Pero el viaje en grupo lo que supone muchas veces es compartir una emoción que en solitario se queda como condensada. La sensación de mirarse con alguien a quien has conocido en ese viaje y sentir que experimenta lo mismo que tú. Esa catarsis, esa sensación de infinito que de pronto se ha convertido en piedra o se ha convertido en una creencia común, ¿no? Y para mí eso, repito, tengo la suerte, el privilegio de que mi oficio me permite contarlo, pero para mucha gente solamente es un momento. Es cuando llega al final del camino de Santiago, cuando se ha encontrado en Finisterre, cuando de pronto ha visto por primera vez el mar. Y el ser testigo de ese tipo de experiencias es fascinante. Contarlo es... a veces se habla de don. Yo no creo que sea un don. Yo lo que creo es que tiene que ver con un regalo. Un regalo que en un momento te han dado y tienes que compartir. Porque si no, se agota en ti mismo, se muere en ti misma. Porque si é certo, e abro as tres a conversa quen queira falar, non? Pero a viaxe muda as persoas, non? A viaxe reflexiva, pensar no que che está pasando. Eu sei que Espido tampouco foi todo moi fácil, non? Cando ti volviches ao instituto, eras distinta aos demais. É así? Sí, claro. Claro. Por suposto, viviras moito máis, estuveras nun mundo distinto que os que permaneceran ali, non? Era como unha viaxe interestelar que regresas tes outra idade, non? Creo que no me veían de una manera tan sofisticada, pero lo que ocurre es que posiblemente fuera ya distinta antes. Si no, tampoco me hubieran incitado mis padres a irme, si yo hubiera sido particularmente tímida o si me hubieran visto que sufría con eso. Hay un valor en dejarlo conocido, ¿verdad? Lucía lo ha comentado. Sí. También hay un valor luego en regresar y enfrentarte a lo que has dejado atrás. Hay una especie, eso lo saben muy bien los emigrantes, ¿no? Cuando regresan a su tierra y ven entre la idealización y la nostalgia qué es lo que hay. Y también hay un valor muy importante en quien se queda, porque muchas veces sin los que se quedan, los que viajamos no podemos hacerlo, ¿no? Y el reencuentro entre unos y otros es interesante. El viajero traía siempre historias, a veces traía alimentos de otras tierras y de pronto decía, has de probar esto porque es una raíz que se hierve o que se... Y traía descubrimientos en los que decían, con esto se baja la fiebre.
con esto he conseguido curar tal cosa. Entonces, ese viaje común que hemos llevado de un continente a otro, incluso en ocasiones de un pasado a otro, porque se ha descubierto un manuscrito o una carta o el libro de un boticario que se creía perdido, es la historia de la humanidad. Sin viaje no podemos entenderlo, sin esa idea de valentía. Luego que digan lo que digan, van a decir igual. Claro, van a criticar exactamente igual. O quien se quedó en su aldea no ha recibido críticas. Claro. ¿No? E vivir e arriscarse, non? Non pensades? Eu penso que un mesmo ten que enfrentarse aos seus medos para seguir crecendo. Eso é a clave da vida. Claro. Sí, sí. O máis cómodo é non facer nada, pero... Bueno, es que la vida es en sí misma un reto, ¿no? Sí. Y hablando de viajes, yo sí que quiero decir que yo cuando era adolescente, y claro, soy de otra generación, y yo a mis 17 años cuando llegué a Santiago solamente había viajado a Bilbao, a Gerona y a Madrid, donde tenía mis tíos, de tal manera que llegué a Santiago sin conocer España prácticamente. Y mi sueño en la adolescencia era viajar, conocer otros mundos, cómo pensará la gente, cómo harán. Claro, yo todavía viví muy claramente la dictadura, ¿no? Entonces era mi sueño y ahora lo pienso y digo, Dios mío, he conseguido cumplir mi sueño con creces y cuánto he aprendido de viajar. Y como ocurre en vuestro caso también, creo que viajar con la oportunidad de hacer algo en tu trabajo, haciendo coincidir el trabajo y el placer, es algo maravilloso, porque lo conoces el país de otro modo. Claro que sí. E a curiosidade, non? Porque hai que ter un poquinho de curiosidade polo dos demais. Eu non sei se saben vostedes que as vacinas de Pfizer e de Moderna empregan lípidos que se usan tamén na cociña. A min contou María José que me dixo que bueno, pues que a tecnoloxía que ela usa no seu laboratorio é parecida a que usas ti, Lucía, na cociña. Bueno, a cociña, sobre todo a cociña máis actual, máis moderna, está moi vinculada ao tema de laboratorio, introduxose moitísimos utensilios de laboratorio e a realidade é esa, non? Sí, lo que yo hago, que antes se llamaba farmacia galénica en honor a Galeno, porque fue el primero que empezó a trabajar con plantas y el mortero y demás, y a crear los ungüentos. Bueno, pues lo que nosotros hacemos, clásicamente eran comprimidos, cápsulas, y ahora son nanopartículas, pero utilizamos nitrógeno líquido, utilizamos agitadores, utilizamos homogenizadores. O sea, hay veces que, digo, parece que estamos aquí haciendo un poco cocina, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos el placer de gustar después, pero sí de comprobar que funcione, la ilusión de que funcione la vacuna, Dios mío. Cociñas? Quería saber, eu cociñas tamén? Yo sí, sí, ¿no? Yo sí, lo que pasa sin nitrógeno líquido, tal. Lo que pasa que cocino es muy curioso porque tanto mi marido como yo somos los dos científicos y decimos, ¿alcanzó el punto de ebullición? ¿Y a qué velocidad de agitación? Eso es así. O sea que sí que es curioso porque pensamos en ciencia cuando estamos cocinando, claro. Sí. No, son maneiras de falar que as trasladas ao mundo normal, digamos, non? Eu cando estudaba biología lembro un día dicindo, mira un úlex, non? Era un toxo. Claro, entón, pois esas cousas que che van quedando. Quería comentar, Lucía, bueno, estamos a veces esquecémolo, pero temos esa pandemia por aí, non? Hai momentiños maravillosos como este, pero logo saímos e volvemos poñer a máscara e temos unha distancia e tal. Ti veches que reinventarte, porque a hostelería é un sector azoutado como algún outro, pero vamos, moi fortemente, non? Entón, pechaches a Tafona momentaneamente, pero dixeches ti, que podo facer esta temporada? E como te reinventaches? Contanos, Lucía. Pois a verdade é que para min o COVID trouxo cousas positivas, sobre todo porque me enfrentei a retos, non? Pois abrín novas vías de traballo, de negocio, comecei en Nadal elaborando turróns artesáns que vendín en toda España, por Europa, incluso en Xapón. Logo chegou San Valentín e puxeme de novo co chocolate, que para min era un reto, inda que estudiei bombonería que fai anos con Ramón Morató, pois sí que é certo que de aí a vender os teus bombóns directamente pois é un reto que me plantexaba, non?
bueno, ali así foi, vendín tamén moitísimo, creei unha nova liña de xeados que é Cinza, que sigue operativa, que o meu desexo que o día de mañán poida chegar a ter tamén a miña xeadería, non? Bueno, o mesmo que me puxen a facer de Library, unha liña de cociña moito máis áxil, non? Hamburguesas, non sei, todo eso chegou para enriquecerme e para quedarse, non? Entón, para min, a día de hoxe, teño Lume, teño Tafona e teño moitísimas cousas máis que puiden facer porque chegou a pandemia, non? Se ti ves a miña xenda fai un ano, era unha locura, tiña todo cheo de puntos, 2 meses, era difícil hasta conciliar co teu fillo, non? Porque os días libres tiñas que viaxar. Entón, para mí a pandemia, pese a que económicamente é desastroso e que ademais afecta moitísima xente, o rastro positivo que me deixa é que tiven tempo para realizarme profesionalmente, non? En cousas que sempre me gustaron. Sempre quixen ter unha bocatería, por exemplo, pero nunca tiven tempo de realizar un proxecto, non? Bueno, agora tiven tempo e o fixen e estou moi satisfeita. Espero que nun futuro poida seguir todas esas líneas. Pois eu sinto-me un pouco recoñecida porque tamén parei, como todo o mundo, e veume moi ben. O sea, de repente podes decir non, ou podes escoller, ou podes facer outras cousas, e non pasa nada se non estás en 40 sitios a un tempo, non? Vos como levastes, Espido, como levaches a parada técnica de hai casi un ano? El problema está en que para mí resulta muy difícil aislarme del dolor ajeno. Eso sí. Entonces, lo conveniente, ¿no? Lo psicológicamente más sano es crear tu propio entorno y empezar ahí a desarrollar, pero para mí en ese sentido hay una parte de empatía muy fuerte, sin la cual tampoco se puede escribir, ¿no? Sin la cual tamén, no se puede construir. Tamén é certo que vives en Madrid e os inicios do confinamento foi brutal, non? O sea, como azoutou ali a pandemia. Viví la pandemia y el confinamiento en Madrid sola, con mis 3 gatitas, y con esa sensación de decir, bueno, pues nada, pues hasta que hemos llegado, si me muero me comerán las gatas, ¿no? No quiero otra opción, ¿no? Mis padres estaban en Galicia, mis seres queridos estaban en otros lugares y yo decidí también por seguridad, porque había estado las semanas anteriores viajando mucho y demás, decidí quedarme en Madrid, lo cual después se probó como una buena decisión. Entonces yo me encontré con esa misma agenda llena, tenía novedad, había acabado, estaba a punto de hacer el segundo lanzamiento de la última novela, de La melancolía, y todo se cayó abajo, y todo estaba basado en lo presencial, o casi todo. Entonces ese fue el momento de decir, lloré. Un único día, el 15 de marzo, me senté en la cocina, lloré por todo lo que había montado ese año y iba a perder, y luego hice, bueno, se perdió en Cuba, y volvieron cantando, ¿no? Y sí. no volví a llorar. A partir de ahí todo era ya construir, es decir, era ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no he podido hacer este tiempo? Y quedaba mucho por hacer en lo digital, cuestiones que tenía planteadas de didáctica, de toda la parte académica que yo llevo de formación a nuevos escritores, y había podíamos trabajar con muchos formatos distintos. Lo mismo que Lucía estaba hablando de bocaterías, estaba hablando de agilizar conceptos, nosotros tenemos el audio, tenemos el vídeo, tenemos esas redes sociales. Los viajes obviamente iban a desmantelarse por un tiempo, pero había otras posibilidades de viajar, los viajes pasados, que se podían contar. E fuches moi xenerosa, teño que dicilo, porque nas redes sociais recomendaches moitos libros de moitas autoras. Non todo o mundo fai ser autor e falar de outros libros. Bueno, cada uno... como decía Borges, yo estoy más orgullosa de lo que he leído que de lo que he escrito, y cada uno sabrá cómo se quiere dar a conocer. A mí, si no avanzamos todas, me da la impresión de que poco voy a avanzar yo. Y sí, siempre he recomendado, la literatura es mi pasión, es mi vida, entonces si no se comparte, y no es mi libro, es que son todos estos libros, los antiguos, los de gente que ya murieron y los que van a venir. Y en ese sentido me marqué además una línea que es... hay suficiente sufrimiento y demasiada gente que lo está pasando mal. Yo no pienso quejarme, no me van a oír una sola queja a lo largo de toda la pandemia, y creo que es algo en algún momento muy puntual con el tema de la cultura. Así ha sido, es decir, mandar en cierta medida también un ejemplo mínimo, pequeñito, porque yo no soy nadie, pero tengo mi propio círculo, ¿no? Un ejemplo de resistencia, una especie de modelo de, es que vamos a salir y mientras tanto vamos a intentar pasarlo bien, y mientras tanto vamos a intentar que aquello que solo tenemos
el presente, ese pétalo de la flor, ese momento en el que estamos comiendo la galleta perfecta, la mirada que nos hemos cruzado con quien sea, que eso sea nuestro presente, el vivir ese momento. Y luego resultó ser muy fecundo. También, como está comentando Lucía, en un año saqué adelante más cosas de las que pensaba. Y ahora ya con la esperanza, ya con la sensación de decir, dentro de poco volveremos a viajar, volveremos a abrazarnos, dentro de poco compartiremos todo eso que hemos estado haciendo en nuestras casas, vosotras y ustedes y yo. Lucía, temos aí detrás, eu non sei se vostedes se fixaron ben, pero hai unha fermosísima cociña montada aí en medio da oficina de acollida ao peregrino. Podíamos ter montado un laboratorio para que María José fixera algo, pero é máis complicado. Entón, pareceunos que era moito máis algo doado, faremos, non? Pois que os lípidos hoxe os poñas ti, eses que outro día vou ao teu laboratorio. Eso Prepárasnos algo, verdade? Sí, por unha suposto. tapiña. Despois contasnos que, bueno, pues deixamos a Lucía que mentres vai a cociñar a esa cociña que de verdade que está moi fermosa. E eu quedo aquí, miren por onde, a estampa, unha muller de ciencias pura e outra de letras pura, non? E tan agradablemente, por que se empeña o sistema educativo en separar as ciencias das letras? E teño que decir, eu son de ciencias e letras, fixe unha carreira de ciencias e outra de letras, pero son un bicho raro. Entón, ¿qué pasa? Bueno, yo estoy convencida de que el futuro está precisamente en saber, aprovechar cantidad de aspectos que tenemos en común, independientemente de que sean ciencias o letras, los que nos dedicamos a crear. Yo, a veces en mis conferencias, digo, yo me dedico a inventar y los escritores os dedicáis a inventar. Y inventamos, vivimos con pasión, como bien dijo Espido, nuestras profesiones, porque cuando estás creando, cuando estás inventando, yo creo que realmente estás poniendo la esencia de ti mismo, ¿no? Y yo creo que es un error, ha sido un error separarnos tanto las humanidades, las sociales, las ciencias experimentales, porque yo creo que tenemos mucho que aprender unos de otros y es en ese cruce de ideas donde yo creo que surge lo bueno, lo más original, lo más creativo. Claro. Y yo creo que sí, yo creo que sinceramente, incluso cuando se habló de la filosofía, a ver, yo tengo compañeros que estudiaron la carrera de filosofía y estudiaron ingeniería. Tengo compañeros en Estados Unidos que estudiaron medicina e ingeniería. Son perfiles moi buscados en algúns lugares. Y son perfiles muy buscados, porque a ver, un buen filósofo, a ver, es que saber filosofía es bueno para todo, creo yo, en la vida, claro, ¿no? Sí. Así es que yo sí abogo por tener una cultura que integre efectivamente, y para decir que muchas veces hay gente que presume de no tener ninguna cultura científica. Yo creo que eso tampoco es bueno. Claro. No hay que presumir de no saber lo que es un grado Fahrenheit o lo que es una regla de 3. Sí. Eso está bien saberlo, ¿no? Sí. Y lo mismo por nuestra parte. No se trata todo de ciencia. Yo creo que, yo se lo comentaba a Espido, yo no puedo acostarme sin tener un libro, una novela en mis manos. Dou fe que hoxe María José chegou con 2 libros, un de cada unha, verdade? Para asinar antes de comenzar a conversar. Me encanta la lectura, es un placer enorme y estoy muy agradecida a los escritores porque yo digo, qué placer me pueden dar tan bonito, ¿no? Ti sempre tuveches claro as ciencias, as letras? Sí, pero por una cuestión muy clara, es que de una manera natural y sin demasiado esfuerzo, la parte artística y la parte de humanidades me era muy sencilla. Y por lo tanto, y recibía muchos elogios, además recibía mucho estímulo por ella. Entonces eso significa que la mayor parte de las veces pues vamos a tirar hacia lo que nos gusta y hacia aquello que nos dicen que hacemos bien. Y en mi caso las dos cosas coincidían. Y luego había un placer enorme, íntimo, ¿no? Una satisfacción que luego hemos llamado vocación, que se desencadenaba con esa área de conocimiento y no, por ejemplo, con las matemáticas, no, por ejemplo, con la física, aunque tuve muy buenos profesores de matemáticas y física y llegué a valorarla mucho. E ti tamén tes dado clases, orientas a xente que quere escribir, non? Sí, ¿Crees que todo o mundo pode escribir? Yo dirijo un máster de creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia, que es un proyecto propio, además, en el cual aplico un método relativamente científico a escribir, es decir, una sistematización, un proceso, cosa que
en muchas ocasiones se niega, ¿no? Como si la creación literaria fuera una pura inspiración, una llama que hai que dejar arder. Bueno, non, porque non nos venderon moitos anos o da musa, non? Que aparecía unha musa sí. e contábanos un libro. Regular, por ahí vamos regular. Pero sobre todo en novela es muy difícil, es imposible el trabajar sin método. Yo creo que tenemos una herencia en Europa, por ejemplo, una herencia de un conocimiento humanista en un sentido mucho más amplio que hemos ido perdiendo. Los sabios, hasta más o menos la época del Renacimiento, incluso hasta el Barroco, incluso hasta el siglo XIX, lo eran si eran capaces de dominar de alguna manera todas las ciencias y todas las artes. Y eso lo hemos perdido por mejorar en especialización. Es imposible ahora mismo conocer, aunque sea un toque somero de cada cuestión, pero eso deberíamos aspirar. Y para mí, por ejemplo, que el mundo intelectual me ha deportado tantas satisfacciones y tanta verdad, no se entiende sin todo ese apartado de ciencias. Y estos últimos meses, por ejemplo, hemos tenido una especie de intensivo, posiblemente muy erróneo, dedicado a la medicina, dedicado a la biología, a la virología, a la epidemiología. Y hemos descubierto áreas de conocimiento que ni siquiera sospechábamos. Y para mí ha sido una manera nueva de admirar a gente que sabe cosas que yo no sé. Es imposible rivalizar con un científico. Yo puedo rivalizar con otro escritor. Incluso puedo tener la vanidad de pensar que es que yo soy mejor. Pero frente a un científico lo único que te queda es bajar la cabeza y admirar, ¿no? Y reconocer una... Y es un poco también esa sensación a veces de deslumbramiento que tienen frente a los escritores, y que realmente no es muy real, sencillamente es que conocemos cosas que el otro desconoce. Compartirlas es la maravilla. Pensamos que, yo siempre he pensado que os inspiráis de manera distinta, lo nuestro es muy metodológico, y oyéndote ahora me hace gracia porque digo, no sabía que está tan definida la metodología en vuestro caso, pensé que efectivamente era más la musa, ¿no? Pero nosotros, o sea, nosotros, y yo creo que más que nunca, al día de hoy, la ciencia, como no sepas expresar bien una idea, un concepto, yo me paso la vida redactando delante del ordenador. A veces cuando vienen a mi laboratorio dicen, enséñanos lo que haces. Digo, no, yo en realidad lo que hago es escribir proyectos, reportar resultados científicos, y hay que saber reportarlos, porque si no, bueno, eso ha sido siempre a lo largo de la historia. El que no ha sabido comunicar no ha llegado al objetivo, ¿no? Deixademe un segundo, eu teño a curiosidade por saber como lle vai a tapa de Lucía. Que estás facendo, Lucía? Unha das tapas que ali onde vou sempre queren que faga, que é unha versión dun clásico galego, unha versión da nosa empanada, neste caso unha empanada líquida, vale? Hai que comer, como sempre digo, dunha chantada ou dúas e sen mancharse, porque ten dentro unha escuma de millo, un sofrito, unha zaragallada que lle chamamos aquí, feita con bonito de burela, e, bueno, rematada con as miguiñas. Logo me gustaría que a probarades, porque a verdade, xusto antes do confinamento, un par de semanas antes, tocou ir a Madrid a facer 4.000 delas. 4.000. Xurei non volver a facer unha máis. O confinamento tamén me veu para esquecerme, de novo. A verdade é que teño que tela porque é algo que é un nexo de unión entre os dous restaurantes, entre o gastronómico e a barra gastronómica, e a xente sempre a quere probar. Así que por eso vou a truxen. Eu que podo fascinar con como Espido se lle ocurre unha idea maravillosa para unha novela e a escribe, ou fascinar como se pode facer nanotecnoloxía, unha vacina para levar a África nasal, pero fascino con como se fai unha empanada líquida. Pois é evolución, é unha evolución. Este prato comezou nun vasiño, coa vida, coas viaxes, aprendei esta masa, é unha masa, o que é a cápsula, é unha receta tradicional india. Por iso te digo que as sinerxias, as viaxes, non deixar de aprender e de ter inquedanzas en ir evolucionando o teu propio traballo é o que dá os seus froitos. Séntate con nós, porfa, ven outra vez para aquí, que mentres eu quería falar un cachiño. Podías traernos unha tapa para cada unha, non, Lucía? Sí, xa por pedir que non quede. Pero quería, aproveitando que está aquí María José, non? Que ti sabes tanto de vacinas, eu teño unha manchea, vou seleccionar un par de preguntas, pero realmente, mira, estamos a un pasiño, nesta oficina, estamos a un pasiño do Hostal dos Reis Católicos, onde hai 200 anos, saían 5 dos nenos de Balmis, coas primeiras vacinas que se inventaron no seu corpo para leválos a América, non? A primeira vacina, a da varíola, que se erradicou do mundo, é a única enfermidade erradicada no mundo cunha vacina.
por que agora que facemos, claro, conseguiuse erradicar porque houve nos anos 70, 80 unha vacinación masiva. Sí. Aprendimos que se non nos vacinamos todos, non nos desfacemos das enfermidades. Conseguímolo unha vez, coa polio queda só en 2 países, non? Por que desta volta coa COVID non falamos de erradicar, sino de convivir? Cal é a diferencia? Bueno, yo creo que el objetivo va a ser erradicar, pero no erradicaremos en tanto y cuanto la vacuna no llegue a todos los países del mundo. Es verdad que incluso vacunas que, por ejemplo, la de la hepatitis, ¿no? Que no representa ningún problema en la mayor parte del mundo, de los países desarrollados, pero yo diría a nivel general, pero sigue habiendo gente que se muere de hepatitis, a pesar de que hai moi buena vacuna. E de sarampelo, porque en Portugal en 2017 houve un caso dunha nena con 17 anos que morreu de sarampelo e eu alucinoume o caso porque o presidente dos pediatras reclamaba que foran vía penal contra os pais que eran antivacinas, non? Sí, entón, bueno, claro, sí. hoxe estamos noutro momento vital, todos queremos unha vacina contra a COVID, non? Claro, en los países desarrollados tenemos el problema de la gente antivacunas, que Claro. en España la verdad es el porcentaje es tan bajo que no es necesario obligarla a vacunar porque ya lo hacemos voluntariamente. E porque non temos medo do que non vemos. E isto estámoslo vendo e por Sí. eso temos xa medo. Pero luego tenemos el problema de la vacunación global y es que las vacunas, lo estamos viendo ahora con las vacunas COVID, tienen condiciones de conservación muy exigentes en general y hay muchos países donde no existe la infraestructura necesaria para mantener la cadena de frío y del mismo modo no existe la infraestructura para inyectarlas. Esto quiere decir que este fue el programa de la Fundación Bill y Melinda Gates en el que trabajé yo. Es lamentable pensar que vacunas como la vacuna de la hepatitis, que funciona tan bien y que ha llegado prácticamente todo el mundo, no ha podido llegar a algunos países por la necesidad de ser inyectada. Entonces comparten las jeringuillas en condiciones muy malas, de tal modo que ese hecho de compartir una jeringuilla conduce a la diseminación del SIDA y de la hepatitis. Por tanto, tenemos que buscar tecnologías que sean aceptables para erradicar las enfermedades a nivel global. Eso es esencial, incluso por nuestro propio egoísmo, porque si no desaparece del mundo estaremos expuestos. Vos estades traballando no teu grupo na USC nunha vacina termoestable e nasal, sería maravillosa. Sí, bueno, sí que é certo, claro, sí que é certo si lo o que falábamos estes días de que un laboratorio con unha millonada non de presuposto pode traballar dunha maneira que vos non podedes, non é que non saibades, non que non podedes facer. En todo caso, gracias, Lucía. En todo caso, contanos un pouco por onde vai esa investigación que estás desenvolvendo en Santiago. Bueno, la verdad es que el modo en el que hemos hecho investigación para la vacuna ha sido un poco distinto del habitual, porque hemos ido con mucha presión, con muchas ideas en paralelo. No eran ideas que una llevaba a la otra, sino que había que barajarlas en paralelo. Y bueno, hemos desarrollado unos cuantos prototipos que efectivamente se pueden liofilizar y teóricamente soportan la cadena de frío, pero no lo podemos saber hasta no comprobarlo en animales primero y después en humanos. Y estamos ahora justamente en la etapa en la que tenemos que ver si nos funciona bien en animales de experimentación. Vamos más lento, lógicamente, que otros países, pero no por ello, yo siempre digo, vamos a modiño. No por ello, con menor seguridad o con menor pasión en lo que hacemos y ojalá lleguemos ahí. Bueno, eu xa teño na man esta empanada líquida que deu unha pinta estupenda, non? Como se come Como esto, se ¿no? come? Literalmente. A ver, Como tes que Con dous te golpes. cala a boca e nun bocado ou dous, máis ben digo Vale. dous, porque estes son un poquinho grandes, sen mancharse porque é líquida. Bueno, de cerquiña, de preto a servilleta non tamén vai é ser. certo. Pero vamos a ver. Eu como son moi presumida, se vos parece, temos un vídeo maravilloso para ver mentres nos damos os bocados e así non nos ven como nos vemos. Eso está bien. Pero despois continuamos dices, nesta sin mesa e cogerlo con la contamos mano. como está. Sí. Verán, Lo queremos que cojo con la coñezan mano. a experiencia dunha muller máis que hoxe non está aquí, que porque imos ter en todo o ciclo mulleres tamén que están a distancia ou que están fora. Esta viguesa é campioa mundial
Mundial de Triatlón Paralímpico. Susana Rodríguez Gacio é médica, ademais, ten dito unha frase absolutamente maravillosa que a min tenme cativada. É, moitos non crían en min, eu sí. Ímola a coñecer. Ola, son Susana Rodríguez Gacio, triple campeona do mundo de triatlón e tamén médico especialista en medicina física e rehabilitación. Son galega, nacín en Vigo, aínda que toda a miña familia é da cidade de Mondoñedo, na Mariña Lucense. Neste ano 2021 e próximo 2022, que serán ano Santo Xacobeo, quero facer este pequeno vídeo para comentar un pouco a miña relación co Camiño de Santiago. O certo é que os meus 32 anos aínda non o teño realizado, é algo que teño pendiente e me gustaría facer en bicicleta con un grupo de amigos e sobre todo, para pasalo ben e cun fin solidario. Aínda así, como a todos os galegos, temos algún tipo de relación con esta ruta, con esta experiencia. Eu destacaría dúas cousas. Por unha banda, os meus anos en Santiago, nos que tiven a sorte de vivir no casco vello da cidade e camiñar moito por el, coincidir con xente de todo o mundo que vives esa ilusión, ese ambiente de obxectivo acadado que traen, cada un cos seus motivos, non? Pero ao final todos co obxectivo de chegar ao mesmo lugar. A verdade é que é genial poder compartilo porque é un ambiente único e que non cansa demais, podes velo todos os días e cada día ten algo diferente. E de outra banda, por Mondoñedo pasa o Camiño do Norte xusto moi preto da casa onde vivían os meus avós, era un continuo circular de peregrinos e sempre cando se atopan coa xente do lugar teñen a veces unhas palabras ou comentas algunha historia creo que isto é moi enriquecedor tanto para eles que ao longo dese camiño van coñecendo a xente como para os veciños de todos os lugares polos que pasa este camiño que podemos tamén formar parte dele e das lembranzas de toda esa xente. Pois aí está esa historia, Susana Rodríguez Gacio, unha muller campeoa mundial, que máis dicir, con esa forza que ela ten e con ese afán de superación que ven aquí xera para min. Dende logo esa frase tan maravillosa, non? De os demais non crían en min, eu sí, non? É absolutamente maravillosa. Verán que xa non temos ningunha de nós os beizos pintados. Que boa estaba a tapa, que rica. Que rica, está, verdade? Moi boa, exquisita. Totalmente distinta, jugosa, con distintas texturas. Wow, fan, moi fan. Tratas un poquinho de dar unha volta á tradición, claro. Dun xeito máis divertido, pero de unha maneira que unha persona se poda sentar nun restaurante gastronómico e ter o sabor da empanada galega na retina. Porque sí que ten o sabor, non? Ten outra forma, pero conserva o sabor, unha maravilla. Espido, só das que estamos aquí e despois flaxenámonos e poñémonos a poñernos xa unha data, só ti fixeches o camiño. Por favor, contanos esa reflexión. Dai saiu un libro, dai saiu unha Espido que fixe un camiño tamén interior, non? Non temos moito tempo, pero quixera que nos contaras un poquinho desa experiencia. De aí salió un libro que además fue premiado, tuvo el libro de viajes, el libro de Llanes. Tú preguntabas antes si cualquiera puede escribir, si se puede enseñar a cualquiera a escribir. Generalmente quien quiere escribir tiene algo dentro ya, y quien quiere hacer el camino tiene también una pregunta que espera que el camino le responda. Y en ese enigma, y en descubrir ese enigma, está el misterio de todos los siglos que llevamos haciendo el camino. Yo encontré la que quería, que tenía que ver con mi infancia y tenía que ver con mi pasado. Y animo a todas, anímense además a viajar entre mujeres. Si no se atreven solas, no pasa nada, habrá grupos de mujeres que se atreven a hacerla. Y plantéense qué quieren esperar, qué quieren encontrar al final del camino, porque el camino se lo va a dar. Exigirá esfuerzo, exigirá vencer un miedo, pero se lo va a entregar. Que maravilla. Bueno, para unha última pregunta para todas, non? Estamos falando dun montón de
cousas distintas, de nós, do camiño, de experiencias, de reflexións, compartindo, pero eu quixera saber do momento vital. Antes xa nos deixaches un pouco sobre a marcha, non, de, bueno, pues de como te reinventaches durante a pandemia, pero miramos para diante, como temos aquí a María José, e pensamos nas vacinas, non? E vemos con ilusión tamén o futuro por diante. Ti, que ilusión tes de futuro? Pois eu son unha loca positiva, sempre digo, son moi positiva e eu penso que ademais o camiño nos trae a moitísima xente de moitísimos países e vai a seguir sendo así. Cada ano temos máis xente que veñen facendo camiño e que veñen en Destino Galicia porque damos calidade, a xente busca tranquilidade, busca boa gastronomía, os espazos que temos maravillosos e bueno, eu teño certeza de que isto vai a cambiar, que este verano xa se vai a ver un poquinho máis de movimento e con traballo, con esforzo, as cousas chegan, non? Un ten que querer primeiro que todo vai a cambiar e todo vai ir ben para que sexa así, non? Mire, eu boto de menos unha estampa que a da xente chorando na Praza do Obradoiro. Cantas veces o vin, non? Eu teño a sorte que, ademais, como estou ao final do camiño, hai moitísimos clientes que entran pola porta case sen poder camiñar, non? Pero co que te quedas é que é como o premio, non? Esa chegada á catedral, esas vaguas e logo eu teño moitos clientes que veñen cando faz o camiño repites, eso está claro, non ainda non o fixemos, pero está claro que a xente que o fai repite. Para mí é moi ilusionante porque teño clientes que cada 2 anos, cada 3 anos fan o camiño e a súa última parada despois de Obradoiro é a Tafona, non? E para min é super ilusionante, non? E co bonita que temos a catedral, que está preciosa, está recuperada, non? Porque tamén choraron algúns cando chegaron e viron os andamios, pero agora que está tan bonita se pode ver. Futuro, ¿qué ilusión hay por diante? ¿Qué meta, María? Bueno, yo es que comparto lo dicho por Lucía, es que, bueno, en investigación si no eres positivo estás un poco perdido, porque es que, a ver, la hipótesis de la que partimos rara vez se cumple, entonces hay que desarrollamos una resiliencia, pero vamos, de alto nivel, y entonces lo vemos en positivo. Yo veo efectivamente las vacunas. Fijaos que hace menos de, o sea, no sé, medio año la gente decía va a ser imposible, la vacuna va a ser imposible, y la hemos tenido aquí en menos de un año, porque cuando hay voluntad humana y hay financiación, está claro que las cosas se consiguen. Por lo tanto, creo que pronto vamos a tener una vida relativamente normal. Y eso sí, yo creo que hemos aprendido también algunas cosas que debemos seguir implementando en el futuro, ¿no? Que quizás no todo se deba olvidar, sino que algunos hábitos sea bueno mantenerlos. Pero yo creo que esta situación tan terrible de no poder abrazar a la gente, a tus familiares incluso, ¿no? A tus amigos, esto lo añoramos muchísimo. Yo añoro muchísimo ir a tu restaurante, lo añoro, pero vamos, tengo unas ganas locas porque me encanta, disfruto muchísimo comiendo con amigos. Ese es uno de los mayores placeres que reconozco en la vida. Así es que nada, todo en positivo y está ahí a la vuelta de la esquina. Despido, tocache despedir. A túa ilusión de futuro, que ves por diante, que queres facer ou en que andas? Volver a viajar. Volver a viajar. Volver a viajar, cada uno según sus posibilidades, largo, de una manera larga o de una manera más cortita. Habrá quien quiera volver a redescubrir su entorno, podernos movernos con libertad. Y respecto a lo que hemos aprendido, no descuidar a los vulnerables, porque ahora mismo sabemos que somos tan fuertes como el más débil de nosotros y eso va a continuar siendo así mucho tiempo. Entonces no olvidarnos de las cuidadoras, no olvidarnos de los enfermos, de los ancianos, de los niños que ahora lo han pasado tan mal, no olvidarnos de nada de eso, porque sin ellos no tiene sentido una humanidad, somos autómatas, ¿no? Sin los débiles nadie puede ser fuerte y quienes hemos tenido la suerte de tener un poquito de salud, un poco de fortaleza, tenemos una obligación y a partir de ahí contar historias. Sí, escoitalas, como fixemos hoxe. Que maravilla, grazas Lucía Freitas, grazas María José Alonso, grazas Espido Freire. De verdade que un placer a conversa, a reflexión, estar aquí nesta oficina de acollida ao final do camiño e poder compartir camiños tamén interiores. Poderíamos seguir falando horas, non lles digo que non, pero ata aquí chegamos nesta conversa. Queremos dar as grazas
por compartir a elas esas reflexións, ese camiño interior, os que están aquí connosco, os que están na casa ou onde sexa a través do streaming. E se comezábamos falando pois dunha frase tan fermosa de Paulo Coelho, imos rematar cunha premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, non? Anne Carson. Ela escribiu sobre a peregrinación do Camiño a Compostela e tamén sobre a peregrinación que leva adentro unha mesma. A riqueza persoal coa que unha persoa remata o camiño e que se ve tamén agrandada. Aquí hoxe nesta mesa, pois tamén nos enriquecimos coa conversa, sen dúbida se o sentimos, con experiencias, coa ilusión destas mulleres empoderadas. E como Anne Carson dixo, despois de todo, a única regla para viaxar é non regreses polo mesmo camiño, toma un novo. Tomaremos un novo camiño e unha nova mesa moi pronto, dentro dun mes, así que emprazámolos a todos vostedes a esa nova edición do Xacobeo Peregrinas, que será xa en Mondoñedo, dentro dun mes. Así que nada, ata entón. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, avanza. Camiña a Galicia.